episodio número 5 de Wicha TV en Visual 46 GDL. Y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar sobre seguridad, un tema que nos preocupa a todos y en esta zona metropolitana de Guadalajara es uno de los que más frecuentemente sale en las conversaciones este tema. Y tenemos como invitado a Paulo Gutiérrez, un experto en seguridad. Muchísimas gracias por estar aquí, Paulo. Muchas gracias, Wicha. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Cuéntanos, Paulo, algo de ti. ¿Cómo es que empiezas a meterte en este mundo de la seguridad? Bueno, yo soy sociólogo, soy doctor en ciencias sociales. He trabajado principalmente el tema de jóvenes en conflicto con la ley y trayectorias delictivas. Pero también he trabajado en el servicio público, en el gobierno de Guadalajara estuve trabajando con el tema de ONU Hábitat y ciudades más seguras. Y también me he dedicado a la academia, a la investigación y a la consultoría. Ok, ay, pues un currículum súper vasto que nos vas a poder platicar desde muchísimas cachuchas para poder abordar este tema al derecho y al revés. Cuéntame, en el ámbito público, ¿qué retos has encontrado en cuestiones de seguridad? Bueno, pues principalmente yo pienso que está en el ámbito justamente municipal los retos, porque es ahí donde la gente puede colaborar justamente con el tema de la seguridad, generando información, teniendo proximidad con la policía, identificando cuáles son los principales problemas que están en las colonias y con el tipo de población prioritaria en cada municipio. Y ahorita que decías la proximidad en la ciudad es donde está, pues, en lo local más fácil la cercanía. ¿Y qué hay de las personas que viven en una ciudad? ¿Cómo se pueden involucrar también en el tema de seguridad para, no sé, prevenirlo o evitarlo? Bueno, uno de los principales desafíos que tienen las ciudades es que pues ya no es como el esquema anterior donde la gente estaba en sus colonias, vivía ahí, trabajaba cerca, sino que ahora la cuestión metropolitana presenta retos importantes porque la gente vive en casas dormitorio, entonces se desplazan todo el tiempo y tienen muy poco control social informal sobre lo que sucede en términos de seguridad en sus colonias. Y luego, en los espacios de trabajo a donde se desplazan, es muy difícil que se involucren con las reuniones vecinales porque sienten que no les corresponde a tener algún tipo de incidencia en los lugares a los que solamente van a trabajar. ¿Y tú qué sugerirías? O sea, si hay una reunión vecinal en la que se va a tratar el tema de seguridad y no es en la colonia en la que yo vivo, pero es en la colonia donde yo trabajo, ¿sugieres que también se debería de participar activamente en este tipo de reuniones? Así es, pero realmente el desafío justamente es para los gobiernos y para las policías y para las dependencias de servicios públicos municipales, de participación ciudadana, porque tienen que pensar en nuevos esquemas de aproximación a la gente, es decir, no puedes pensar solamente en los vecinos, sino tienes que pensar, por ejemplo, también en los negocios, y la manera en la que te aproximas a esa gente es distinta a la que te aproximas cuando tú vas con un vecino. Otro aspecto importante también tiene que ver justamente con la tenencia de la vivienda, o sea, la gente no quiere acudir a las juntas vecinales porque la mayoría pues están rentando, entonces no sienten que deban de tener una implicación mayor porque no lo consideran algo propio. Ok, ¿y cómo podemos hacer? O sea, estás hablando de un sentido de pertenencia, que sientan que también pertenecen a ese sitio, aunque no sean dueños de la casa. Vivir en un espacio te hace parte de esa comunidad, ¿no? Así es, y justamente este término que mencionas es un término que está muy presente en el ámbito político y en el ámbito de la administración pública, pero ya se transformó, o sea, el tema de la comunidad se ha transformado, ya las comunidades somos comunidades mucho más atomizadas, entonces por eso insisto en que la aproximación hacia la gente es una aproximación que ya no es la tradicional, sino que tenemos que interpelar justamente a locatarios, a población fluctuante, a población en tránsito, ¿no? Y eso complica desde luego mucho más la operación y el diseño de política pública en materia de seguridad. Claro, y eso es desde la autoridad, pero desde la ciudadanía, nosotros como en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, ¿cómo podemos involucrarnos? Yo pienso que
la manera de involucrarnos es justamente a través de pues, estas alternativas de interlocución digital que hay, pero este es un problema que también implica la gran brecha digital que puede haber muchas veces entre personas de la tercera edad, entre jóvenes que no necesariamente, se piensa que los jóvenes todos tienen el mismo nivel de conocimiento sobre el tema digital y no necesariamente, ¿no? O sea, hay municipios que tienen digamos, una capacidad instalada menor que los jóvenes que son urbanos de Guadalajara o de Zapopan, ¿no? Entonces tendríamos que hacer mucho más plural la participación también, al menos en el tema de seguridad, y yo creo que en todos los temas también. Y ahorita muchísimas personas cuando pensamos en seguridad lo que queremos es que no llegue a suceder nada, ¿no? O sea, prevenir que suceda algún asunto violento o, bueno, de toda esa gama que puede haber. Pero también se tienen que hacer acciones reactivas. ¿Tú qué opinas desde la prevención y contra la reacción? ¿Cuál es tu visión de ese asunto? Bueno, yo pienso que lo que más se hace son justamente acciones reactivas, o sea, las policías tienen un nivel de patrullaje y de disuasión que está, digamos, en el punto donde básicamente lo que se hace es reacción, o sea, sobre delito cometido o sobre reporte es como se actúa y así se diseñan los patrullajes. Pero lo que tendría que haber es un cambio justamente de visión de lo que es la seguridad y sí pensarla en prevención y reacción, pero sobre todo pensarla como en una nueva forma de... La policía lo dice, una nueva forma de hacer seguridad, pero no han interiorizado justamente ese eslogan que tanto promueven y esto tiene que ver justamente con que la policía es una institución principalmente civil. Y si tú miras las prácticas que ellos tienen desde que se forman hasta que salen de la academia, pues son disciplinas militares. Entonces, esto es un poco complicado porque demanda una comprensión conceptual del quehacer de un funcionario, que en este caso son los policías. Y eso obviamente está conectado con la manera en la que se aproximan con los jóvenes, con los puntos de firma, con los ancianos, ¿no? O sea, con los ancianos son mucho más protectores o con las señoras y con los jóvenes son pues prácticamente a veces extorsionadores. Y en este tema que hablas me parece muy interesante desde la formación de los policías, ¿qué tendría que repensarse en cuanto a lo que se tiene que incluir en esta formación que tienen? Yo pienso que es un reto donde desde la ciudadanía, la clase política y las instituciones policiales tenemos que hacer un corte de caja de cómo ha sido la experiencia de la policía y cuáles son las instituciones policiales y el tipo de seguridad que queremos. No hay un consenso actualmente, hay una tentación autoritaria porque las policías sean justamente estos brazos armados del Estado que atrapen a la persona que comete un delito y la lleve directo a prisión. Y hay otras visiones que son mucho más garantistas, que tienen que ver justamente con este cambio de modelo en los sistemas de justicia, que es procurar el derecho de todas y todos, incluso de las personas que delinquen. Entonces esto demanda un acuerdo entre ciudadanía e instituciones que todavía no está dado. Claro. Ay, qué interesante. Ahorita nos platicas un poquito más de estas dos vertientes, qué implicaciones tiene cada una. Y te invito a ver una cápsula como el intermedio del programa para volver después al tema de seguridad. Vamos a ir a una unidad de manejo ambiental que se llama Steve Irwin. Vamos. Hoy estamos en Tezistán visitando unos personajes que no hablan mucho, pero saben llamar la atención. Acompáñame. Hoy estamos en la UMA Steve Irwin, una organización sin fines de lucro que se dedica a identificar y combatir las problemáticas de la conservación de anfibios y reptiles. Su objetivo es rescatarlos, cuidarlos y poderlos integrar de nuevo a la naturaleza, además de educar a las personas y compartir información sobre estas especies. Estamos aquí con Israel Salcido, él es el encargado de la UMA Steve Irwin. Cuéntanos, Israel, ¿por qué se llama Steve Irwin? Bueno, un poco de lo que se llegó a concluir ese nombre fue gracias al creador de este lugar, es Marco.
a él se le ocurrió que pues, las razones que tenía Steve Irwin eran muy buenas, que era rescatar toda la fauna que pudiera de cualquier manera. Y creo que es los valores que hemos tratado de seguir fomentando aquí en el lugar, tratando de rescatar no como tal, así como lo piensan los programas, que bajamos de helicópteros y hacemos cosas así, pero simplemente el resguardar animales, reintroducirlos, cuidarlos aquí un tiempo, creo que ya es una gran labor que se hace, y tratar de educar a la gente con este tipo de animales, darles razones para que no las maten. Israel, cuéntanos qué tipos de animales son los que tienen en esta UMA. Bueno, aquí principalmente tenemos serpientes, que creemos que es el animal que es como más afectado por las cuestiones de los mitos y creencias. Por ejemplo, hay uno donde dicen que los animales con tocarlos son venenosos. Por ejemplo, algunas serpientes con el puro color, si tú lo tocas te vas a envenenar. Eso es completamente falso, no te puede suceder eso. A muchas de ellas las incriminan de que si te muerden te vas a morir porque es súper venenosa. Y la realidad es otra, porque ni siquiera tienen veneno, o a veces no tienen un veneno con la capacidad de matar a un ser humano, simplemente de causarle lo equivalente a una picadura de una avispa o alguna reacción alérgica. Pero la idea es nunca manipular los animales para que no sucedan estos accidentes. Más que nada siempre pasa ese tipo de cosas por la manipulación o por el querer matar al animal. Una pregunta, Israel. Decías que los rescatan para después devolverlos. Sí. ¿Cuánto tarda de que llega una especie que la lastimaron o se la encontraron a que la devuelven a Va a depender su área? mucho del tipo de daño, porque nos han llegado animales desde que les dieron un palazo hasta que la agarró un perro y la traía el perro en el hocico, pues se la quitaron como pudieron, o al gato, o de que se la encontraron debajo de una piedra y le dieron un palazo y pues ahí te la trajeron ya casi muerta. Es dependiendo del tiempo que veas, tratamos de que principalmente el animal se puede desplazar bien. Ya después optamos por darle de comer. Hidratarla, siempre debe de estar hidratado el animal, porque a veces también las traen en una botella o en un costal y ya la traían en el carro y llegan pues deshidratados. Tratar de hidratar el animal primero y luego posteriormente checarlo si trae algún golpe, alguna cortadura, aplicar desinfectantes y alguna pomada que le sirva a la cicatrización. No tratar de ser tan invasivos porque son animales del medio silvestre. Dinos una razón por la que tenemos que querer muchísimo a las serpientes y a los reptiles. Ahora sí que la principal razón es por las plagas. Ellas se encargan de controlar todas las plagas. Desde, como ya te decía, tienen pequeños tamaños, van desde comer insectos hasta conejos. Que uno dice, pues un conejito, ¿qué puede hacer? Pero una persona que siembra no te va a decir lo mismo. Y dinos, ¿cómo te puede ayudar la gente? ¿Cómo pueden ayudar a esta UMA? Pues ahora sí que hacemos citas para que puedan venir a ver el lugar. Damos recorridos que pueden ser desde lo muy general o lo muy personalizado. Y pues ahora sí que con aportes, ya sea pues traer desde una planta hasta cualquier cosa. En realidad nosotros lo que nos gusta es fomentar la educación ambiental y que le tengan menos miedo a este tipo de animales. Muy bien. ¿Y dónde pueden encontrar a la UMA? ¿Tienen redes? Sí, mail, tenemos redes página? sociales. Okay. Nos pueden encontrar son? como UMA Steve Irwin en Facebook y en Instagram también. Ok. Bueno, pues ya saben, pueden venir a visitar a Israel para que les dé un tour y conozcan todas las especies que tienen aquí de reptiles y de anfibios, y búsquenlos en sus redes. Bye, muchas gracias, Israel. Gracias. Pues este espacio a mí me encanta. Los invito a todos a que vayan a visitar la UMA Steve Irwin en Tezistán. ¿Qué opinas de este espacio? Me encanta, me parece que es muy, muy importante la labor que hacen en la recuperación de especies y del manejo ambiental que tienen con estas especies. Sí, muchas gracias. Bueno, van. No lo olviden. Ahí están los datos para que los visiten. Bueno, continuando con el tema de seguridad, Paulo, ¿qué implicaciones tiene de fondo el tema de ir a atrapar y enfocarse en atrapar al delincuente? ¿Y qué implicaciones tiene el garantizar los derechos de todas las personas, incluyendo a las personas que delinquen? Bueno, la principal implicación que tiene, y me atrevo a decir que no solo en México, sino en América Latina, es que
las prisiones o la justicia está hecha para que la paguen los pobres, los que no tienen para salir, los que no tienen para dar un seguimiento, un proceso adecuado. Y entonces, digamos que lo que hemos hecho es castigar justamente a todas las personas que no han tenido las condiciones para insertarse social e institucionalmente, pues, en la vida urbana principalmente, ¿no? A quien menos capacidades tiene, a quien menos recursos tiene, no solo económicos, sino recursos, pues, para entender cómo es la justicia y cómo es la ley. Hay un tema que siempre que se habla de seguridad y que es un tema que vivimos constantemente platicándolo con amigos porque escuchas una historia o inclusive en las noticias vas en el coche y los niños escuchan y se empieza a sentir cómo las personas vivimos con miedo, salimos a la calle con miedo, los niños le recomiendan a otros niños, oye, no vayas a estar solo ahí porque te puede pasar, y ni voy a decir todo lo que dicen que te puede pasar, ¿no? ¿Qué opinas tú bueno, es bueno tener miedo? ¿Es peor vivir con miedo? ¿Cuál es tu opinión en este tema? Yo creo que la percepción de inseguridad es, desde luego, un buen termómetro para la manera en la que tú te conduces en la vida urbana. Es decir, hay que tener, digamos, un conocimiento, si no experto, al menos una muy buena intuición para saber cómo sales a la calle, por qué espacios cruzas o no. Pero yo creo que también algo que es muy importante es conocer que gran parte de nuestra percepción de la seguridad está mediada justamente por las malas noticias, y lo que tenemos es una gran saturación de malas noticias. Entonces, yo creo que hay que aprender a vivir justamente en esta tensión de que, pues, desde luego hay riesgos, pero que estos riesgos no necesariamente implican una amenaza potencial o directa que nos puede suceder diario. O sea, hay que ponderarlo siempre en función de nuestra salud mental. O sea, hay que saber que desde luego hay riesgos, pero pues hay que vivir en las ciudades con toda la complejidad que eso supone. Y en el termómetro, digo, porque luego hay historias que ni siquiera queremos repetir, ¿no? Para no abonar al miedo en la familia, sobre todo. ¿Qué recomiendas tú, y lo digo a lo mejor como mamá, cómo recomiendas tú manejar este tema de seguridad que se vive día a día y que se escucha todos los días en el área metropolitana de Guadalajara y en otras ciudades, ¿no?, del país? ¿Cómo recomiendas tú abordar este tema sin que el botón del miedo se suba a 10, pero que sí se tenga precaución? Principalmente yo creo que lo que hay que tener es mucho conocimiento situacional del entorno donde, pues, la gente se mueve, ¿no? O sea, si tus hijos usan transporte público, si tus hijos van caminando a la escuela, o sea, tienes que considerar las condiciones situacionales. Más que yo dar una opinión o un consejo, yo creo que la gente lo hace bastante bien. O sea, la gente lo hace bien, y creo que también es una cuestión que más bien lo que hay que poner es una priorización sobre cuáles son aquellos aspectos de seguridad en los que sí hay que emplear energía, en los que sí hay que emplear el reporte policial, y en los cuales, pues, uno más bien lo que hace es vigilancia o control social informal de la inseguridad, ¿no? O sea, si hay un espacio donde hay mucha oscuridad, pues tratar de no transitarlo. Si ya ha habido incidentes previos, bueno, pues tratar de poner un poco más de atención. Pero lo que yo sí no recomiendo es que dejemos el espacio público. Es decir, no hay que ceder ante el miedo y no hay que dejarnos conducir por el miedo, porque entonces lo que hacemos es renunciar justamente a la ciudadanía, y ese es un problema. Oye, Pablo, cuando hablamos de inseguridad y de delitos, pues hay un abanico enorme. ¿Qué tipo de delitos nos podemos encontrar? Bueno, en contextos urbanos, pues los delitos contra las personas y contra los bienes, los que más se denuncian, desde luego, tienen que ver con aquellos que involucran aseguradoras, como el robo de autopartes y de automóviles, ¿no? Pero realmente yo diría que la seguridad no es solamente un tema de incidencia delictiva, sino también de experiencias subjetivas como la violencia. Es decir, hay que tener mucha atención en las violencias que se viven, por ejemplo, en espacios donde hay hacinamiento, donde viven muchísimas personas y que se generan violencias contra menores, contra mujeres. O sea,
hay que ponderarlo también en el tema de la seguridad, no solo en el tema de los delitos. Entonces, yo creo que la seguridad es un tema que hay que mirarlo desde el punto de vista de incidencia delictiva, pero también desde el punto de vista de las violencias que genera y que eso hace, pues desde luego, que las ciudades se vuelvan un problema, ¿no? Y ahorita que mencionas el tipo, más bien específicamente las violencias, que sí es algo distinto a los actos delictivos, ¿cómo podemos prevenir el tema de las violencias? Que a veces un acto agresivo con un vecino puede escalar a esa violencia, escalar a un delito, o a veces entre familiares, o hemos visto que ha habido inseguridad y delincuencia dentro de colegios por algún conflicto menor que escalan. ¿Cómo podemos trabajar en eso para que no llegue a convertirse en un delito? Yo pienso que tenemos que empezar a enrarecer las violencias físicas, las violencias psicológicas. Desde luego, primero identificarlas, saber a quién es a la población a la que más están afectando, y desde luego empezar a trabajar con esas poblaciones que están experimentando mayor violencia, porque esto desde luego puede escalar hasta cuestiones de feminicidio o lesiones en jóvenes, que es uno de los delitos y violencias que más invisibilizados están, porque justamente es en el área de salud donde se queda toda esa información. Entonces hay que tener un panorama amplio de dónde están esos puntos que comienzan en violencias, digamos, informales, cotidianas, interpersonales, y que luego culminan en delitos. O sea, de ahí a que la seguridad se vuelve un problema tan complejo que no solamente se reduce al tema del robo, que es lo que más nos importa, pues, a la mayoría de los ciudadanos. Ay, pues qué complejo. Si yo te pediría 3 recomendaciones, sé que este abanico es enorme y va a ser muy difícil, porque finalmente el programa tiene que cerrar. Ojalá pudiéramos platicar, este tema da para horas y horas, pero ¿qué 3 tips o recomendaciones nos podrías dar de diferentes tipos de delitos o violencias? Bueno, yo lo que diría es que hay que pensar la seguridad más bien desde 3 espacios, desde el ámbito social y comunitario, interpersonal, o sea, como la seguridad y todo lo que tiene que ver con lo social, la seguridad y todo lo que tiene que ver con entorno urbano y espacio público, y la inseguridad que tiene que ver con vulnerabilidad y riesgo, que es como normalmente la pensamos, o sea, específicamente en términos de violencias y delitos, ¿no? Pero yo eso es lo que recomendaría para pensarlo de manera más compleja, pues. O sea, segmentar y profundizar en cada uno. Así es. Ok. Bueno, y por último me gustaría, Paulo, para las personas que están escuchando y les despertó la chispita de involucrarse un poco más en este tema, aprender, conocer, ¿cómo pueden empezar en este mundo de la seguridad? Bueno, pues yo recomendaría más bien que que hubiera un involucramiento mayor, porque normalmente a la gente nos importa la seguridad solamente cuando nos roban un teléfono, nos roban una autoparte, pero realmente lo que hay que hacer es pensar que el principio del Estado es garantizar la seguridad, y entonces si nosotros queremos reivindicar nuestro papel como ciudadanía, lo que tenemos que hacer es involucrarnos justamente por la seguridad como el primer tema prioritario, que además eso sale en las encuestas del INEGI en todos lados. O sea, lo decimos, pero a la hora de que nos toca hacer nuestra parte es algo como que mandamos a un segundo punto en la agenda. Entonces, si queremos hacer ciudadanía, hay que pensar la seguridad de manera más compleja en términos de actores, de espacios, de delitos cometidos, pero también desde el punto de vista de la justicia y cómo se ejerce la justicia en nuestro país. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Paulo. Gracias por estar aquí. Y con esto concluye nuestro 5º episodio. Si no se han suscrito a Visual 46 GDL, háganlo y muchas gracias.